preso. Así que vamos a tener nuestra lectura hoy en el libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 8. Nehemías 8, versículo del 1 al 10. Y el tema es: la palabra renueva la fe. La palabra renueva la fe. Nehemías 8, versículo del 1 al 10. Cuando la terminen me dicen amén. Después del segundo libro de Crónicas está Esdras, y después de Esdras está Nehemías. ¿Ya lo tenés? Bueno, vamos a orar para leer la palabra del Señor. Amantísimo Padre Celestial, le damos gracias, Señor amado, por este lindo y hermoso día que nos permite poder, Señor, estar en tu casa y aprender de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes, y pido por los que no han podido estar, que de igual forma los bendiga donde quiera que estén. Oramos al Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe a través de su palabra, Señor. Que sea usted poniendo en nuestras mentes y en nuestros corazones estar atentos a su palabra y ponerla por obra. Gracias le damos por todo, le pido perdón por todo lo que usted ha visto en mi vida que no le ha agradado. Le suplico que me perdone y que sea su Espíritu Santo el que me guíe, el que nos ilumine a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos la palabra del Señor del versículo 1 al 3. Y la Nehemías capítulo 8, versículo del 1 al 10. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Leemos todos juntos del 1 al 3. Pero leamos primero el primer versículo que está arriba, que dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Preciosa la palabra. Puede sentarse, hermano. En respuesta al decreto del rey Ciro de Persia, sale el primer grupo de israelitas exiliados en Babilonia. Ellos llegaron a Jerusalén y construyeron el templo, la adoración al templo y luego la adoración a Jehová. Primeramente a Jehová, y reinauguraron el templo, lo restauraron. Pero 60 años después, un grupo más sale de Babilonia con 1500 israelitas, dirigidos por Esdras, el sacerdote y escriba Esdras. Esdras vuelve a Jerusalén
la vida cristiana y social del pueblo de Israel, la adoración a Dios, para preservar toda aquella integridad espiritual que se había perdido. Recordemos que ellos venían de Babilonia. Allá habían sido enviados por su desobediencia, pero el pacto de Dios estaba siendo cumplido cuando en Ezequiel 37 habla del valle de los huesos secos, que se iban a abrir, ¿verdad?, los sepulcros, y que los huesos iban a vivir. Era el pueblo de Israel que iba a regresar a Jerusalén. Dios estaba cumpliendo su pacto, toda su profecía que había dado en ese tiempo. Y vemos en el versículo 1 que dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Y eso es lo que le agrada al Señor, que todos estemos en un solo sentir, así como estamos ahorita, pero con un solo sentir, de aprender la palabra de Dios, de estar atentos a lo que el Señor nos va a hablar a través de su palabra. No el que está aquí parado, usted tiene que estar atento a la palabra de Dios. Y dice que hubo un gran avivamiento ese día, porque si usted ve, dice, en la plaza delante de la puerta de las aguas, dice, y dijeron a estas el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Había un gran avivamiento porque tenían la ley. Y ellos en ese momento sintieron también gozo, pero también sintieron tristeza, porque la palabra los confrontó, como muchas veces nos confronta a nosotros. Y no es que uno sepa la vida de cada uno, de todos, no. Cada quien tiene que agarrar su poquito, su porcioncita. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro entendimiento, Dios nos habla a cada uno conforme a nuestra necesidad. Esdras es un sacerdote y era un escriba también, porque él sabía escribir, y en aquel tiempo no todos sabían. Él comparte la lectura con todo el pueblo, y dice, pero no se trataba de una experiencia momentánea, hermano. No se trataba que en ese momento ellos se sentían con un gran avivamiento y que después ya todo iba a terminar. No, hermano, fue un gran avivamiento que quedó en ellos, en su corazón. Y ellos pidieron que se tradujera esa palabra, porque en aquellas personas venían de Babilonia, y en Babilonia tenían otra lengua, y ellos sabían de que la ley estaba escrita en hebreo, pero allá se hablaba en arameo, en Babilonia. Entonces les traducían a todos en otras lenguas, dice, y explicaban la lectura de manera que nadie quedase sin entender. Todos entendían la palabra del Señor. Y dice, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Puede imaginarte cuántas horas pasaban, y era aquel gran gozo, aquel gran avivamiento, y ellos no estaban esperando y ya ir a terminar. ¿Y a qué hora van a terminar? No, desde el alba hasta el mediodía, y ellos gozosos porque estaban escuchando la palabra de Dios. No estaban esperando que ya se terminara el culto, no, ellos querían saber más de Dios. Pero no era una experiencia, era una experiencia transformadora.
Pero esto sucede cuando nosotros disponemos nuestro corazón, nuestro sentido, nuestro entendimiento, la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros podemos estar sentaditos aquí y a cada quien le puede pasar, a mí ya me ha pasado, que hay veces estoy pensando y a saber si apagué la luz y quizás dejé encendidas las luces y a saber si le apagué el fuego a la cocina y está pensando uno. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí ya me ha pasado. Hay veces estoy en un lugar y estoy ahí, puede ser que esté haciendo de presto, aparece cualquier y uno se asusta. ¿Y por qué? Porque el cuerpo está allí, pero el pensamiento está lejos. Sí, y Dios no quiere eso. Él quiere que cuando nosotros depositamos en Él nuestra confianza y decimos, hoy voy a ir al culto, tenemos que estar sentaditos, pero en cuerpo, alma y espíritu, para ver qué me va a decir el Señor este día. Y el Señor nos dice en este día que la palabra de Dios renueva nuestra fe, que tenemos que estar atentos como un solo hombre, como una sola persona en Cristo Jesús, atentos a la palabra del Señor. No es una experiencia momentánea, no, es una experiencia transformadora. Y cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, nos transforma. Pero cuando nosotros regalamos el mensaje, no nos transforma. Y podemos decir, esto es para fulana, esto es para mengana. No, el Señor tiene, aunque sea un poquito para cada uno de nosotros, en cada mensaje de la palabra. Por eso tenemos que aceptar la palabra de Dios para nuestras vidas. Y solamente así nosotros vamos a ser transformados. Él transforma nuestra vida cuando nosotros se lo permitimos. Pero si no se lo permitimos, nada estamos haciendo. Dios en sus grandes hechos pasados y presentes, Él nos habla a través de su palabra muchas verdades a todos los seres humanos, a todos los que disponemos oírle, pero también a atender, porque yo puedo oír por allá algo, pero no estoy atenta. Pero Él quiere que estemos atentos a la palabra de Dios, atentos al Espíritu Santo, porque Él siempre usa la palabra de Dios para hablarnos. Por eso tenemos que estar atentos. El Espíritu Santo siempre nos habla, nos redarguye cuando vamos a hacer algo malo, o lo hemos hecho también. Y sentimos tristeza en nuestro corazón cuando hemos hecho algo malo. Pero es ahí cuando nosotros tenemos que venir ante Él y confesar nuestra falta y pedirle perdón, y Dios nos perdona. Hermano, cuando usted lee la Biblia, puede ver todo lo que Dios quiere para su vida. Pero también tenemos que disponernos, no solo leerlo como cualquier libro. No, hay que leer, volver a leer, si es posible, volver a leer, porque el Señor siempre le va a hablar a usted. Siempre, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y Él nos hace ver las cosas buenas y las cosas malas, lo que nos conviene y lo que no nos conviene también. Pero muchas veces nosotros nos hacemos los sorditos y hacemos lo que nos conviene y después nos va mal. Porque no pedimos consejo a Él primeramente. Cuando le pedimos consejo a Dios y Él se queda calladito, es porque no es la voluntad de Dios. No es la voluntad. Entonces debemos de estar
atentos a escuchar la voz de Dios. Veamos el versículo 5 y 6. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo. ¿Cómo estuvo el pueblo? Atento, atento estuvo el pueblo cuando abrió el libro. Era el libro de la ley. Y dice en el 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Quiere decir, así sea. Alzando sus manos, dice, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Qué hicieron primeramente? Se humillaron, alzaron sus manos, se humillaron. Dios quiere un corazón humilde, un corazón humillado, no un corazón soberbio. Humilde, humillado, y adoraron a Jehová inclinados a tierra. La adoración, la adoración es cuando más conocemos a Dios, cuando nosotros nos despojamos de todo lo que nos rodea. Yo no sé si a usted ya le ha pasado, pero cuando uno se aparta para Dios, ya sea aquí en un ayuno, en una vigilia, donde quiera que usted esté, o en su casa, en su cuarto, usted solo con Dios, el Señor le habla. Yo sé que el Señor le va a hablar. Usted va a oír una voz audible. Usted la va a oír cuando está usted y Dios, y nadie más. Usted va a oír esa voz. Esa es la adoración a Dios, cuando nos entregamos a Él y no hay nada ni nadie que nos estorbe, solo estamos en una comunión íntima con Él. El corazón debe de estar enraizado a Dios. Tiene que estar bien fundamentado en la palabra de Dios para que nadie la mueva. Pero si no estamos bien fundamentados en la palabra de Dios, cualquier viento nos va a hacer para allá y para acá, como aquel muñeco que vemos en esos lugares donde hay juguetes de niños que le dicen el juguetón, ¿verdad? Ese se hace para acá, el viento lo hace para allá, luego lo hace para acá, luego lo hace para acá. No, Dios no quiere eso para sus hijos. Por eso tenemos que estar bien tomados de la mano del Señor Jesús para que nadie nos mueva. Y pidiéndole al Espíritu Santo también para que sea Él nuestro guía, nuestro protector también. Porque la palabra de Dios es amor. Si Dios tiene amor para cada uno de nosotros, pero hay veces nosotros somos los que nos apartamos de ese gran amor de Cristo. Versículo 7, no lo vamos a leer, pero dice que los levitas hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Tenemos que estar atentos en su lugar. Y esto me habla a mí. Yo no sé si a usted, pero a mí, yo cuando estaba leyendo esto es para mí. Yo no sé si usted ha visto en mí, pero hay veces yo me siento por aquí, hay veces me siento por allá, hay veces me vengo a sentar aquí. Y yo dije, esto es para mí, en lo personal. Desde hoy en adelante voy a tratar de escoger un solo lugar y no andar así, en un solo lugar. Y tenemos que estar atentos también, atentos a la palabra de Dios, porque dice que estaban atentos y en un solo lugar. Pero no solo voy a estar sentada ahí que me van a estar viendo los hermanos y mi mente saber a dónde va a andar.
Luego dice, la misma experiencia renovadora de los israelitas puede ser nuestra esta noche o cada día que usted se acerca al Señor a oír un culto. Esa misma experiencia puede ser nuestra este día también o cualquier día, porque la palabra de Dios tiene poder, hermano. Tiene poder la palabra de Dios y es viva, dice, y es eficaz también y tiene autoridad. Yo no sé si usted estará pasando por algún problema. Los problemas llegan, hermano. Aunque uno no lo busque, pero los problemas llegan. Tal vez nosotros no hemos tenido nada que ver, pero de pronto aparece un problema. Pero Dios nos ha dado la palabra para poder reprender en el nombre de Jesús. Tenemos autoridad. El Señor Jesús ya la dio a sus hijos. Veamos en el 8 y dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y ponían el sentido. Tenemos que poner el sentido, no solo lo que dice la hermana o el hermano que está parado aquí. No, usted ore al Espíritu Santo. Usted, cuando alguien se pare aquí, haga un favor, ore por la persona que se para aquí, porque necesitamos esa oración, porque muchas veces uno puede traer escrito algo aquí, pero ya estando parado aquí puede hablar otra cosa. Nos podemos equivocar o podemos hablar algo que no sea. Por eso necesitamos la oración de todos los hermanos. Debemos de decirle al Señor, Espíritu Santo, por favor, acorázala, cúbrela, y que salga palabra de Dios. Y también tenemos que decirle, habla, Padre, que tu hija escucha. Cuando estemos sentaditos ahí, para que el mensaje sea conforme a mi necesidad que tengo, porque todos tenemos necesidades. Entonces vemos que dice, y ponían sentido. La ley estaba escrita, como les decía al principio, en hebreo, pero en Babilonia los judíos habían aprendido en arameo. Acuérdense que ya tenían muchos años de estar allá, décadas de estar allá. Entonces por eso era necesario la traducción. Y por eso dice que les traducían a manera que pudieran entender, dice. La palabra de Dios es la que edifica la fe en nuestros corazones. Pero si nosotros no tenemos el buen hábito de leer, tenemos que sentir aquel deseo como una gran comezón de tener la palabra del Señor, de leerla, de vivirla también, porque no solo la voy a leer, la tengo que vivir también, porque cada día el Señor me va a hablar cosas nuevas a mi vida. Entonces yo tengo que tener ese deseo de escudriñar la palabra, porque eso es lo que Dios espera de los creyentes, de los que han creído en Dios, los que hemos sido renovados por medio de la sangre de Cristo. Versículo 9, leámoslo. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que habían entendido, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El pueblo lloraba, confesaba sus pecados, porque los confrontó la palabra.
los confrontó la ley. Entonces ellos lloraban y se entristecían y confesaron su pecado. Y más adelante en otro texto dice que también retiraron a sus mujeres extranjeras que tenían los israelitas. Con todo y sus hijos los mandaron para sus pueblos, porque ellos sabían que no tenían que mezclarse con los pueblos paganos, y ellos lo habían hecho. O sea, ellos se entristecieron, pero hicieron conforme a la palabra de Jehová. También dice que ellos se arrepintieron, sintieron tristeza y también lloraron, porque la Escritura les mostró que ellos habían sido desobedientes. Nosotros tenemos que pedirle al Señor y ponernos en las manos de Dios, y también pedirle al Espíritu Santo también que nos enseñe a través de su palabra dónde le estamos fallando. Muchas veces nosotros ya sabemos, pero nos hacemos los sordos. Pero sí sabemos dónde le estamos fallando, y el Señor nos habla a través de su palabra. Y sabemos que hemos fallado muchas veces, pero lo importante es que haya un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, como lo hubo esta vez en el pueblo de Israel. Porque ese llanto que ellos experimentaron en ese día se convirtió en una fiesta, porque tuvieron fiestas, y después dice que se alegraron y comieron y hasta repartieron a los que no tenían, porque ese llanto era de gozo, porque ellos habían vuelto a Dios. Ahora vemos si estamos atentos a la voz de Jesucristo. Es una pregunta, no me la conteste. Pero si día a día el Señor nos está hablando, nos habla a través de un nuevo amanecer, nos habla a través de un atardecer, nos habla a través de la naturaleza. Cada segundo el Señor nos habla, no solo a través de la palabra, a través de todo lo bello y hermoso que el Señor ha hecho para cada uno de nuestras vidas también. ¿Estamos cambiando esas cosas que no le agradan a Dios? Tratemos de cambiar esas cosas que nos afean delante de Dios. Versículo 10 dice: la importancia de la obediencia trae bendiciones. Luego les dijo: id, comer grosura y beber vino dulce, y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor mi fortaleza es, dice la alabanza. El gozo del Señor mi fortaleza es. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Si tienes ese gozo, tú gritar, cantar y saltar. Amén. Yo sé que todos tenemos ese gozo del Señor, ¿verdad? Así que dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Jehová es nuestra fuerza. Jehová nos salva, nos sana también. Él nos bendice económicamente. En Cristo estamos completos, completitos estamos en Cristo. Así que manténgase firmemente en el Señor y será doblemente bendecido y será un vencedor, no por nuestra propia fuerza, sino por el poder y la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias, Señor, bendito por tu palabra. Le suplicamos, mi Dios, en esta hora, si hubiera alguien que no tiene a Cristo en su corazón, que pueda hacer una oración de fe, venga a Cristo. Solo Él le puede dar paz, solo Él le puede dar gozo. El mundo no le puede dar lo que Dios le da, esa paz que solo viene de Dios. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Si usted ha recibido a Cristo, usted sería pasado